Bueno, buen día a todos, bienvenidos a este taller. El taller está titulado Manejo de ambientes y sistemas en el cultivo de maíz. Antes de presentar a los oradores, contarles que vamos a tener un espacio para la disertación de ellos y después un espacio para preguntas. En el margen derecho hay una sección donde ustedes pueden dejar sus preguntas que las vamos a formular a Nicolás y a Pablo al final de la disertación. El tiempo de duración va a ser estimado de 20-25 minutos de disertación de parte de ellos y un espacio para preguntas para poder despejar las dudas. Como les decía, el taller Manejo de Ambiente y Sistema en el Cultivo de Maíz va a estar presentado por Nicolás Tetamanti y por Pablo Fontana. A modo de presentación, Nicolás es ingeniero agrónomo, es un viejo conocido de la casa, viejo no por la edad, sino por el rol que cumplió en APRESID como gerente coordinador de regionales. Bueno, y ahora desde el 2013 está en Bayer como representante técnico de ventas y ahora como Field and Trade Marketing para la región Núcleo Sur. Y lo acompaña a Nicolás, Pablo Fontana, que también es parte del equipo de marketing a campo de Bayer y va a estar despejando también algunas dudas acerca del Audis, este nuevo producto de Bayer. Así que los dejo con ellos, con la presentación y al final quedamos abiertos para las preguntas. Gracias. Bueno, buen día a todos. Mi nombre es Nicolás Tetamanti, soy ingeniero agrónomo y estoy desarrollándome en Field and Trade Marketing para Bayer Argentina en Crop Science. Bienvenidos principalmente, gracias por compartir este espacio con nosotros en este congreso Siempre Vivo, Siempre Verde de APRESID, en un entorno tan especial y particular como el que estamos viviendo y con un lanzamiento de un congreso de APRESID en digital, ¿no? Y en este año tan particular para todos los cultivos, también es particular para el cultivo de maíz, en un año en donde ganar eficiencia, aumentar productividad y mejorar la rentabilidad de los cultivos se torna cada vez más fundamental en este esquema de producción. Y por eso es muy importante en esta charla trabajar sobre los sistemas y el manejo de los ambientes, ¿no? Y es un poco sobre eso que vamos a estar hablando en la presentación. Al momento de tener que elegir un material o elegir un híbrido para nuestro sistema, para nuestro lote de producción, se torna muy importante, como bien decía al inicio, es estudiar el sistema, entenderlo, comprender y empezar a trabajar sobre esto que venimos haciendo mucho hincapié de soluciones integradas, ¿no? En donde en un sistema actúan muchas variables y cada vez que lo conocemos mejor al sistema nos permite tomar mejores decisiones y ser más eficientes, como decía, ¿no? Principalmente nos vamos a detener probablemente unos minutos en esta presentación, en esta slide, en donde hay 4 puntos o 4 pilares fundamentales que tenemos que tomar del sistema para entender y comprender y que nos permita analizar mejor para seleccionar un material. Y si tenemos que empezaría comentándoles que hay 2 pilares fundamentales, si bien los 4 tienen la misma importancia, pero tenemos que empezar por acá, que uno tiene que ver con entender el ambiente para poder estimar un rendimiento en nuestro lote, ¿no? ¿Y por qué es tan importante esto? Y es básicamente porque el ambiente representa mucho del impacto en el rendimiento en un cultivo de maíz. Tenemos bien estudiado y hay muchos estudios al respecto que sabemos que el impacto corre entre el 70 y el 85% en el rendimiento de un cultivo. Y acá se torna muy, muy importante toda la información y todo el análisis que podamos tener como productores para entender el ambiente en el cual nos estamos o vamos a someter al cultivo de maíz y poder generar la mejor recomendación. Y eso tiene que ver, en el caso de cada uno de ustedes, con entender los datos históricos, conocer los lotes,
todo lo que nos pueda ayudar a comprender este ambiente nos va a ayudar a tomar mejores decisiones. Y eso tiene que ver también no solamente con datos históricos, sino con los mapas de rendimiento y toda la información que podemos relevar del lote, los muestreos de suelos que fuimos haciendo todos los años. Si usamos algún modelo de simulación, también nos ayuda a entender y a comprender el ambiente. Y después algo que en la agronomía nunca hay que dejar de hacer, que es caminar el lote, recorrerlo y también entender qué es lo que pasa no solamente de la superficie del suelo para arriba, sino entender también qué pasa de la superficie del suelo para abajo, ¿no? Y eso tiene que ver con perfiles culturales, con entender si hay impedancias mecánicas y demás para poder comprender realmente a dónde vamos a sembrar nuestro cultivo de maíz, ¿no? Entonces, una vez que entendemos este ambiente y podemos tener un rendimiento esperado del lote lo más conciso posible, en esto de la ciencia de datos entra el segundo pilar, que es muy, muy importante, que tiene que ver con la potencia que le da esta información y esta estimación de los ambientes productivos a los cuales sometemos a los cultivos, ¿no? Y eso tiene que ver con sistemas y tiene que ver con agricultura digital. Y desde Bayer ahí tenemos la herramienta para que ustedes puedan darle esta potencia a la información que van relevando, que tiene que ver con FieldView. FieldView es una plataforma digital que nos permite tener en un solo lugar almacenada toda la información de nuestro campo, de nuestros lotes y de nuestra producción, y sobre todo nos permite analizarla de una manera muy sencilla. Y esto cambia mucho en cuanto a esta potencia que hablo, a la cantidad y calidad de información que nos da, porque estamos básicamente con cada una de las operaciones que hacemos en los lotes, estamos recorriendo metro a metro y levantando información metro a metro dentro del mismo lote del cultivo, ¿no? Y esto nos da mucha contundencia al momento después de hacer análisis y nos permite tomar mejores decisiones. Una vez que, junto con la ciencia de datos y estimando los ambientes con estos rendimientos proyectados, tenemos que empezar a pensar ya sí en cómo va a interactuar el ambiente del cultivo de maíz en torno al germoplasma y la biotecnología que tenemos disponible para seleccionar, ¿no? Y en esto me refiero a que tiene que ver mucho la agronomía, los perfiles sanitarios de los materiales y de nuestros híbridos. Y por dar un ejemplo, yo creo que es el más contundente, cuando seleccionamos una fecha de siembra, estamos sometiendo al cultivo de maíz a distintas situaciones, sobre todo en cuanto a distribución de insectos y enfermedades, por dar un ejemplo. En zona núcleo no es lo mismo sembrar un maíz en una fecha temprana de septiembre que hacerlo quizás sobre un cultivo de servicio más tardío, o un maíz tardío directamente, o un cultivo de segunda, en donde el maíz se va a confrontar a distintas enfermedades que tienen distintas distribuciones. Entonces, acá nos permite, ya entendiendo el ambiente a donde vamos a estar involucrando al material, comprender qué perfil sanitario tiene que tener ese híbrido que vamos a elegir para, de vuelta, tomar la mejor decisión, ser más eficientes, lograr más productividad y, por supuesto, tener más rentabilidad sobre el sistema, ¿no? Y una vez que tenemos esto, sí podemos pasar al último pilar, que tiene que ver con todo lo que es soluciones integradas y prácticas agronómicas, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a todo lo que tenga que ver con protección de cultivos, y desde Bayer hacemos mucho hincapié en este manejo integral en donde tenemos que saber cómo interactuar con las plagas y las malezas y la solución para cada una de las situaciones que se nos puedan presentar en el lote. Y ya desde hace muchos años venimos estudiando muy bien y en mucha profundidad cada uno de nuestros híbridos, y hoy en día los híbridos tienen una respuesta diferencial a cada uno de los ambientes en cuanto a densidad de plantas y a eficiencia de uso de nitrógeno se refiere, ¿no? Es decir, cada material para cada uno de los ambientes que nosotros estimamos y proyectamos en cada uno de nuestros lotes tiene una densidad de plantas y de nitrógeno recomendada. Y para esto yo siempre digo que las aplicaciones y esta ciencia de datos nos ayuda muchísimo a tener información disponible de manera rápida y nosotros hacer el análisis con esa información para tomar la decisión. Y la aplicación que recomendamos mucho usar es Cultivio. Es una aplicación en donde nosotros podemos seleccionar
el ambiente, el lote a donde vamos a posicionar el híbrido de maíz y empezar a jugar y a entender un poco cómo va a interactuar este maíz con las distintas variables y los distintos momentos del ciclo del cultivo. También podemos comparar distintos híbridos y para cada uno de los híbridos seleccionados nos va a ir tirando, como ven en esa parte derecha inferior de la presentación, las distintas curvas de dosis-respuesta de cada uno de estos parámetros para el ambiente de rendimiento seleccionado, ¿no? Entonces, una vez hecho esto, creo que sí podemos pasar un poco a charlar de los híbridos y de los materiales que tenemos disponibles para DECAL. La verdad que la paleta de materiales que tenemos es muy amplia, principalmente por cuestiones de tiempo y porque nos interesa hacer foco sobre estos. Tomamos 4, pero lo que sí es importante saber es que hoy tenemos una amplia gama de materiales en donde estamos ofreciendo una solución para cada una de estas soluciones que hablamos cuando analizamos un sistema, ¿no? Y sí, para conversar con ustedes, queríamos no dejar de hablar de 2 materiales nuevos que estamos lanzando y que lanzamos esta campaña y que están disponibles para que los tomen y los prueben a campo, y de 2 materiales que acompañan muy bien la propuesta de valor. Sobre todo nosotros dividimos los materiales en ambientes de alta, mediana y baja productividad. Acá estamos apuntalando un poco más o apuntando más precisamente a los ambientes de alta productividad y el lanzamiento de 7330 como un material apuntado a ambientes de mediana productividad. Para empezar a conversar un poco con ustedes, la primera propuesta que le quería mostrar y comentar un poco es 7270. 7270 junto con 7272 y 7220 están posicionados en estos ambientes de alta productividad. La verdad que las últimas 2 campañas hemos tenido muy buenos resultados con este híbrido, apuntados como mejor opción en lotes de alta inversión, donde se quiere explorar techos de rendimientos, y muy bien acompañado por 7272, ¿no? Con una excelente performance en cuanto a tizón, mal de Río Cuarto, y muy bien parado también en cuanto a roya. Y hablaba de acompañar con 7272 y por supuesto con 7220. Tenemos el lanzamiento de esta campaña, que la verdad que marca una nueva referencia en cuanto a rendimiento y para estos topes de rinde en ambientes de alta productividad. Y hablando y en el marco de este congreso Siempre Vivo, Siempre Verde, en donde apuntamos mucho a intensificación de rotaciones y estamos construyendo permanentemente mejores ambientes de rendimiento y posicionando quizás los híbridos en fechas más tardías sobre lo que puede ser, por dar un ejemplo, un cultivo de servicio como una vicia. Este material, la verdad que es una excelente oportunidad, por dar un nicho particular del híbrido en sí, para explorar ambientes de alto rendimiento, en donde quizás por fechas de siembra estamos sometiendo al cultivo de maíz a algún tipo de estrés que pueda provocar, por dar un ejemplo, alguna situación más propensa para generar quebrado en el cultivo de maíz. Y 7272 es una excelente herramienta porque tiene muy buena tolerancia a quebrado, con una combinación muy interesante en cuanto a potencialidad de rinde. Entonces se acompañan y se complementan muy bien con 7270 y 7220, que eso era un poco lo que quería hablar y les contaba al inicio de complementar y la complementariedad que tienen nuestros materiales dentro de la paleta, ¿no? 7220 es un material más consolidado en el mercado, la verdad que también un excelente nivel de rendimiento en todos los ambientes, con un material muy estable, por eso se comporta muy bien en los distintos ambientes productivos. Muy interesante para quizás focalizar un poco más con la herramienta Cultivio en manejar densidad y fertilización para poder explotar su potencial, y con, por supuesto, un excelente comportamiento como los materiales que tenemos en la paleta frente a tizón y mal de Río Cuarto, ¿no? Y por último, el segundo lanzamiento de esta campaña, que es 7330, un material bien ambientado a los segmentos de mediana productividad, con muy buena complementariedad con 7320 y el resto de los materiales que tenemos en el segmento de media. Es un material que agronómicamente, en cuanto a tolerancia de quebrado y perfil frente a tizón, con comportamiento a roya muy bien posicionado, entonces también
en zonas o fechas de siembra en las que el nivel del quebrado o el perfil sanitario pueda ser un riesgo, este material se adapta muy, pero muy bien. Ya pasando un poco para redondear un poco el sistema en el cual tenemos que convivir en un cultivo de maíz, creo que siempre recalcamos desde Bayer la importancia de las características de los híbridos de DECAL, ¿no? Básicamente son 4 pilares muy importantes de la marca. Una tiene que ver con el mal de Río Cuarto, con esta virosis que afecta a los cultivos, que en el marco de un congreso nacional hay zonas del país en donde no tenemos afección de esta enfermedad, pero los que están escuchando del otro lado y han vivido y sufrido esta enfermedad, esta virosis dentro de sus lotes, saben que cuando la enfermedad está presente, realmente las mermas de productividad y de producción son muy, muy altas. Y todos nuestros materiales en la paleta son tolerantes a mal de Río Cuarto. El segundo punto, y no menos importante, es calidad de semilla. La verdad que en torno a los estándares de calidad de PG y vigor que tenemos, y lo importante es que es en maíz una uniformidad inicial del cultivo muy, muy buena, e implantar ya de arranque un cultivo de excelente calidad. Y creo que para esta campaña en particular y para el momento que estamos transitando en este marco tan dinámico de precios y de mercado, hay 2 cosas que son muy importantes, que tienen que ver con rendimiento, y DECAL rinde, los materiales de DECAL son los más rendidores del mercado, y siempre digo que en años como estos que estamos pensando y estamos viendo sobre muchas zonas falta de humedad, falta de agua en los cultivos, y en donde por ahí tengamos ya en la cabeza que puede ser un año tendiendo más a la seca, de nada nos sirve tener mucho rendimiento si no contamos con estabilidad, ¿no? Y DECAL en ese sentido rinde con estabilidad de rendimiento. Todo esto apunta dentro del marco de un sistema a movernos en eficiencia de cultivo, en lograr mayor producción, mayor productividad, y por supuesto lo que buscamos todos con esto es tener mejores rentabilidades, ¿no? Y para darle un marco a esto de soluciones integradas, nos parece muy importante. Hace 2 semanas tuvimos el lanzamiento de un nuevo herbicida de posemergencia para maíz, del Audis. La verdad que estamos muy entusiasmados con este herbicida porque completa un poco la paleta de recomendaciones para el cultivo de maíz. Y si tenemos que definir en 2 palabras al Audis, tenemos que hablar de poder y protección. De poder estamos hablando por el poder de control que tiene el herbicida en posemergencia en maíz, y tenemos que hablar de protección sobre todo por el safener o el antídoto que tiene el mismo herbicida, que nos permite y nos da tranquilidad de protección, de selectividad sobre el cultivo de maíz, algo muy importante en herbicidas de posemergencia, ¿no? Y esto es a lo que le llamamos la tecnología 2 en 1, ¿no? De poder y de protección. Para complementar un poco lo que hablamos de poder de control y selectividad sobre el cultivo, es muy importante también hablar de dos aspectos adicionales. Uno es el amplio espectro de control que tiene el herbicida. La verdad que es un herbicida posicionado y con excelentes niveles de control para todo lo que es malezas anuales, tanto gramíneas como de hoja anchas, de posemergencia en el cultivo de maíz, con excelentes niveles de control. Y el cuarto punto es que es compatible para aplicación con insecticidas. El Audis lo podemos usar sin ningún tipo de problema para herbicidas que solemos usar siempre sobre el cultivo de maíz, como pueden ser, por dar ejemplos, Belt, Alcistin o un Deciforte, ¿no? Yendo un poco más al grano, ¿qué es el Audis? Es como decía al principio de la presentación del Audis, es un herbicida selectivo posemergente para el cultivo de maíz y sobre todo apuntado al manejo de malezas anuales. Tiene 2 componentes: el que le da poder, embotrione, que es la acción herbicida, y el que nos da la protección y esta seguridad sobre el cultivo de maíz es Isosacfiden, que es el antídoto, ¿no? Entonces ahí es donde hablamos de poder y de protección sobre el cultivo. ¿Cómo funciona el Audis? Funciona como todos los HPPD. En realidad los actúan sobre los carotenoides que protegen la clorofila, que es el escudo natural sobre los rayos ultravioletas del sol,
sobre la clorofila, inhibe a estos carotenoides y lo que provoca es daño sobre la clorofila para las malezas, con el consiguiente impacto y control sobre las mismas, ¿no? Esta es la forma de accionar del herbicida Laudes. Para hablar un poco del antídoto, el Schaeffner que tenemos, que es Isosacfiden, y dar un ejemplo de cómo actúan estos antídotos. En general hay varias hipótesis sobre cómo funcionan los antídotos en las plantas, en los cultivos. La más contundente, y sobre que hay estudios y datos al respecto, es que actúan sobre el metabolismo de la planta y del cultivo para el herbicida. Y por dar un ejemplo, tenemos en la imagen número 1 un cultivo de trigo con un problema de gramíneas. En la imagen del medio, que es la número 2, el cultivo tratado, pero sin el Schaeffner. Lo que podemos ver es que el daño que ocasiona no tener el antídoto por parte de la acción herbicida. Y como tercero, la acción de este mismo Schaeffner en los cultivos. Vemos un cultivo sano y libre de malezas, ¿no? Y eso tiene que ver con la seguridad y la tranquilidad que nos da Laudes, ¿no? Y para redondear un poco, ya sí empezar con algo o comentarles acerca de las prácticas de manejo y la mejor recomendación que junto con MD y desarrollo venimos viendo para Laudis. Y la recomendación nuestra es una dosis de 250 a 300 centímetros por hectárea, siempre acompañado del coadyuvante Optimizer, y acompañado también de atracina, que lo que estamos sumando es otro modo de acción dentro de los fotosistema 2, con muy buena contundencia y control sobre todo el espectro de las malezas anuales, y una muy buena alternativa también para malezas como Yuyo Colorado, donde ya sabemos que tenemos resistencias múltiples, acompaña muy bien el posicionamiento del producto, ¿no? Estamos hablando de 1,1 kg de atracina por hectárea. Como momento ideal de aplicación, y un poco explicar también los porqué de estos, estamos hablando de que la aplicación del Laudis tiene que ir dirigida entre B3 y B6. ¿Por qué no antes y por qué no después? ¿Por qué no antes? Porque en general nosotros trabajamos con preemergentes en el cultivo de maíz, entonces tenemos una protección y una cobertura de acción herbicida previa. En el caso nuestro estamos hablando de Adengo. ¿Y por qué no después de B6? Porque ya empezamos en el crecimiento rápido del maíz y porque se genera sobre el cultivo un efecto de paraguas que nos hace no llegar al target, que son las malezas, o al objetivo, que es el control de las malezas, y empezamos ya con algunos problemas que se escapan de la acción del herbicida Laudis, pero que tienen que ver más con una cuestión de cobertura y del efecto paraguas del cultivo. Bueno, la verdad que con esto vuelvo a agradecer y a darles gracias a Presid por el espacio que nos dio en este marco del Congreso Siempre Vivo, Siempre Verde. Y bueno, con esto estamos terminando un poco la presentación, y seguramente ahora vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas para que se puedan sacar las dudas que tengan sobre lo que estuvimos conversando. Bueno, muchas gracias y nos mantenemos en contacto. Bueno, gracias Nicolás por la presentación, muy buena. Así que ahora quedamos abiertos a algunas preguntas que llegaron. Yo se las voy a ir formulando, tanto para vos, Nicolás, como para Pablo, así que tienen habilitados los micrófonos y pueden responder. A ver, le voy a tratar de ordenar un poco, porque llegaron bastantes. Una de las preguntas es si tienen datos sobre manejo de nitrógeno por genotipo en zonas quizás más semiáridas como NEA, y qué planteo por ahí proponen en esas zonas, ¿no? Sí. Bien, perfecto. Gracias, Tommy. Sí, en realidad es un poco lo que hablábamos en la charla, que tiene mucho que ver con estas curvas que vamos construyendo ya desde hace varios años de dosis y respuesta por ambiente, tanto de densidad de plantas como de nitrógeno, ¿no? Y esto tiene que ver justamente con lo que hablábamos en la presentación, con estos ambientes de rendimiento. Y no quizás tanto atado a una zona en particular. Por supuesto que cada lote y cada región tiene su particularidad, pero
por dar ejemplos, digamos, de quizás ambientes extremos y estamos proponiendo quizás para ambientes, por dar ejemplos extremos, de 5 toneladas o 15 toneladas de maíz de rendimiento. Hay diferencias entre los mismos híbridos de decal, entre 60 y 46 kilos de nitrógeno por hectárea, ¿no? Y por eso creo que se torna muy importante estimar bien el ambiente, y al momento de que estamos seleccionando un híbrido en base a los 4 pilares que estuvimos conversando recién, es importante conocer estas recomendaciones, ¿no? Y eso también hace hincapié un poco en esta herramienta, en esta app que es Cultivio, en donde perfectamente podemos tener las curvas de cada uno de estos híbridos que vamos seleccionando para cada ambiente y para cada lote en particular. Perfecto, bien, gracias Nico. Y por ahí relacionado a esto también, ya te direcciono un poco a vos, porque después hay otras preguntas del Audis. En los genotipos de maíz de alto rendimiento, ¿qué cuestiones hay que priorizar para el manejo para poder expresar todo el potencial? Digamos, ¿qué recomendación de los aspectos más relevantes harían para ese tipo de genotipos? Perfecto, bueno, y esto tiene que ver con manejar sistemas, ¿no? Y primero, por supuesto, es como por ahí también hablábamos, es conocer muy bien los ambientes. Yo creo que mientras más hincapié y más esfuerzo podamos hacer en no solo caminar y patear los lotes como lo hacemos siempre, sino en toda la información que podamos recopilar y saber bien a qué ambiente de rendimiento nos estamos enfrentando. Y con esto no hablo de potenciales, ¿no? Hablo de ambientes realmente esperados o logrables. Y en base a eso, las recomendaciones tienen que ver con ese cuarto pilar, que son todas las prácticas agronómicas, ¿no? Y esto tiene que incluir a todo el ciclo del cultivo y en la previa, ¿no? Es decir, tenemos que darle la protección al cultivo frente a las malezas, frente a las plagas, y después tomar buenas decisiones en cuanto a densidad y recomendaciones de nitrógeno, para poder explorar ese potencial y lograr la máxima eficiencia en cuanto a productividad. Perfecto, gracias Nico. Hoy paso a algunas preguntas del Audi y después volvemos a tema maíz, a temas de cultivo, digamos. Bárbaro. Laudis, bueno, ustedes lo presentaron hace poco, lo pudimos ver. ¿Qué recomienda? Digamos, ¿se recomienda aplicar con glifo, con glifosato? ¿Y qué pasa si Laudis se aplica sin atracina? Serían esas dos cosas, digamos. Si se puede aplicar con glifo, ¿y qué pasa si se aplica sin atracina? Bárbaro. Sí, a ver, son preguntas que suelen salir. Y si los que participaron del lanzamiento, digamos, han visto que por lo general presentamos varios datos. A ver, el Audi se desarrolló, siempre fue sin glifosato, porque es una herramienta que hoy te permite, como todos los HPPD, te permiten ingresar independientemente de la tecnología que tenga el híbrido. O sea, vos podés ir a híbridos que sean convencionales, RR, cualquier evento biotecnológico con respecto a lo que es la parte herbicida. Entonces, lo que se demuestra es que Laudis, bajo su recomendación, y acá te hago, y después me meto más en la pregunta de atracina, la recomendación de Laudis es la dosis que va de 250 a 300, con 1,1 kg de atracina más el 1%, digamos, de aceite optimizer. Esa es la recomendación para tener eficacia de control, que cuando hablamos de eficacia de control, obviamente siempre pasa los 85% de control, que es lo que te piden para el registro de una maleza, con las malezas que están en el Marbete. Entonces, Laudis sin glifosato tiene una muy buena eficacia de control para las principales malezas, como dijo Nicolás, gramíneas y hojas anchas anuales. Recordar eso, que es para malezas anuales, no es malezas perennes. Si es perenne, lo que vamos a hacer, vamos a quemar la hoja, pero no vamos a estar quemando los órganos de reserva, que es lo que realmente nos interesa a nosotros cuando trabajamos con malezas perennes. ¿Qué pasa cuando, porque obviamente hicimos también el desarrollo con glifosato? ¿Qué pasa cuando le agregamos glifosato? Hay malezas que vos ves que aumenta y hay malezas que no mueve la aguja, digamos, no hay incremento de control. Si hablamos de hoja ancha, lo que es Amaranthus, no hace falta el agregado glifosato, automáticamente con la recomendación del Laudis, y podríamos decir que con la dosis de 250 del Laudis
es totalmente eficaz el control y es muy bueno, y no mueve la aguja cuando uno le agrega glifosato. Con respecto a las gramíneas, hay algunas gramíneas que ayudan el control y principalmente las que hoy no tienen resistencia al glifosato. O sea, a ver, hoy tenemos Digitaria como una de las malezas que tiene registro Laudis, y obviamente si tenemos Digitaria solo en el lote no vamos a estar aplicando el Laudis, vamos a ir con glifosato. En el caso de tener, por ejemplo, Digitaria con Amaranthus y Equinocluas en una mezcla, que es lo que nos pasa generalmente en el lote maíz, por lo general el agregado de glifosato en ese caso aporta. ¿Y por qué también aporta? Porque muchas veces tenemos, digamos, un solapamiento de malezas y este producto mata, digamos, por contacto. Vos tenés que tener un buen mojado de las hojas para tener un buen impacto. Entonces, cuando vos le agregás glifosato, esto acá generalmente, digamos, aporta en el control. Y básicamente lo que vemos que aumenta en lo que es Digitaria y muchas veces en Equinocloa. De todos modos, la recomendación de Laudis, como le dije, de 250 a 300 es basta y sobra para lo que es tener un buen control de esta maleza. Lo que siempre se recomienda es que el tamaño de la maleza esté entre 2 a 4 hojas generalmente, y especialmente lo que es el Leucine, que es una de las malezas que por ahí vemos que es más dura. En ese caso no debería pasar las 3 hojas para tener una eficacia de control muy buena. Yendo a la segunda parte de lo que es la pregunta con el tema de atracina, ¿qué pasa si no mezclamos atracina? A ver, pueden pasar varias cosas. Yo siempre marco 3 puntos. Primero, los HPPDs con el agregado de atracina, vemos una sinergia en la aplicación, vemos que hay una sinergia en lo que es el efecto de quemado. Eso es una, o sea, tenemos un mayor quemado. El otro tema es que la atracina aporta residualidad al producto, o sea, los HPPDs, esto que usamos nosotros como posemergente, no tienen residualidad, es muy corta la residualidad que tiene. Entonces es lo que a nosotros nos va a aportar luego del control residualidad en el tratamiento. Y la tercera, y la que es la más importante, es que al agregar atracina a la mezcla, lo que hacemos es un modo más de acción, y es algo que siempre el manejo de malezas, y más en este tipo de congreso nosotros recalcamos, es que al agregar otro modo de acción, otro sitio de acción a la mezcla, estamos trabajando sobre la posible resistencia, o sea, estamos haciendo un producto un poco más duradero en el tiempo. Entonces, la recomendación es siempre con atracina, por estos 3 motivos. Perfecto, Pablo, gracias. Y continuando con esto, Laudis tiene control, creo que lo nombraste, pero de sorgo de Alepo y el Leucine, y hasta qué estadio se logra un buen control, hasta qué estadio de estas malezas, digamos, se logra Bien. un buen control. Bárbaro. Repito, sí, lo dije recién, recordemos que es apuntado, todos estos productos, estos segmentos que son, digamos, los HPPD postemergentes, son recomendados para malezas anuales. Principales malezas anuales, tanto gramínea como hoja ancha. ¿Qué pasa con las perennes? Va a pasar que vamos a quemar la hoja, vamos a quemar la parte aérea. Lo que no vamos a quemar es el órgano de reserva, que es lo que nosotros siempre apuntamos a un tratamiento de esto, de posemergencia. Entonces, vamos a ver que quemamos la hoja y automáticamente va a haber rebrote. Y por lo general lo que sucede con las malezas perennes, el producto que queman rápido, más rápido va a tener un rebrote. O sea, entonces no lo apuntamos. Si tenemos problema de sorgo de Alepo, la recomendación debería ser Equip o algún producto de ALS que controle sobre eso, ¿no? Y acá ya empieza a jugar otro tema. Lo que decía Nico, uno de los pilares de Laudis es la selectividad que te permite ingresar en cualquier híbrido que hoy tengamos. Cuando vamos a una ALS, por lo general tenemos que empezar a ver qué híbrido tenemos, si ese híbrido está dentro de un listado de que son híbridos positivos. Pero bueno, hoy la recomendación sería, para el caso de sorgo Alepo, otro producto. Y la otra era el Leucine. Sí, el Leucine la controla y es la dosis de 300 la que recomendamos para esa maleza, no la dosis 250, la dosis 300, y van a ver que en el Marbete, o en algunas presentaciones nuestras, figuran asteriscos justamente de esa maleza.
y lo dije recién, es que cuando la maleza tiene más de 3 hojas, o sea, cuando pasa el macollo, empiezan a verse deficiencias en los controles. Y pasa con la mayoría de estos productos. O sea, es una maleza que sí o sí hay que hacer caso en el tamaño. Ok, bien, bien, buen punto. Nico, paso a vos. Dale, bárbaro. Tema protección contra insectos en los híbridos. ¿Qué novedades tienen, digamos, en este aspecto? Más que nada, la pregunta viene dirigida por el daño de cogollero, ¿no? O sea, a ver si hay algo nuevo por salir, cómo vienen tratando el tema. Está clarísimo, buenísimo, Tommy, gracias. Sí, ya hace varios años venimos trabajando en el lanzamiento de una nueva biotecnología para maíz, que es el BT4, es, digamos, la incorporación del MIR. Y este año tenemos un lanzamiento comercial, por supuesto, más focalizado por ahí para las zonas de alta presión de cogollero, y ya tenemos disponible esta biotecnología para ir creciendo, digamos, paulatinamente para poder dar cobertura y protección, sobre todo en las zonas donde tenemos gran afección de cogollero, ¿no? Perfecto, Nico. Y ya para ir cerrando, también va para vos, si existe mucha variabilidad en densidades de plantas y nitrógeno entre los distintos híbridos. ¿Qué me puedes decir? Perfecto, sí, eso es una buena pregunta. Y sí, la realidad es que las recomendaciones de densidades y las curvas por cada ambiente de rendimiento varían híbrido a híbrido, por eso creo que es importante siempre localmente el productor o el técnico acercarse y trabajar junto con los distribuidores o los representantes de ventas de la zona en empezar a ver esto, ¿no? Y por dar algunos ejemplos, digamos, y es más fácil por ahí tomar rangos extremos de ambientes, pero creo que es bastante gráfico. Estamos viendo para ambientes de 5 toneladas, quizás las diferencias de recomendaciones de densidad entre los mismos híbridos de la paleta de cal pueden variar entre 20 y 25.000 plantas, ¿no? Entonces, el rango de densidad entre híbridos por ambiente es importante ponerle el ojo, porque eso también habla de eficiencia y de ajuste de densidades al momento de tomar las decisiones, ¿no? Sobre todo ahora que estamos cerca de las fechas de siembra. Y para nitrógeno, Tommy, que creo que era la segunda parte, es lo mismo, digamos, ¿no? Realmente la eficiencia de uso de cada uno de los materiales de nitrógeno es diferente, y podemos hablar también de rangos que pueden variar de un extremo a otro, hasta 60 kilos de nitrógeno de recomendación por hectárea, o por ahí para ambientes de alta productividad tenemos extremos más cercanos a los 45 kilos entre las dos puntas, digamos, ¿no? Y eso también creo que es importante al momento de tomar decisiones, porque es un ajuste económico y es un insumo que impacta mucho sobre los márgenes del cultivo y sobre todo sobre los costos a los cuales incurrimos cuando hacemos maíz, ¿no? Y en eso también, si querés, Tommy, te lo ato con otra cuestión. Todos los híbridos que son los híbridos que nosotros denominamos modernos, digamos, que vienen bajo otro proceso de selección de breeding, y todos los híbridos en líneas generales han cambiado mucho también el momento de utilización de nitrógeno, ¿no? En donde se corren por ahí más hacia los estadios finales del cultivo, y es donde el cultivo termina absorbiendo o necesitando y requiriendo buena parte del nitrógeno, ¿no? Y en esto también venimos trabajando fuerte. Este año estamos empezando a hacer ya pruebas con productores directamente esta campaña, en donde estamos ya empezando a ver que hay muy buenas diferencias y una muy buena oportunidad de ser más eficientes. Y creo que eficiencia es una palabra clave en cualquier cultivo y en cualquier proceso productivo hoy, ¿no? En donde ya partiendo nitrógeno y las dosis de nitrógeno dentro del mismo cultivo, estamos siendo mucho más eficientes, además de otros beneficios, ¿no? Como impacto ambiental y demás, ¿no? Pero creo que con eso queda cubierta la pregunta, o si no, me dicen. Sí, buenísimo, buenísimo, Nico. Paso a Pablo una última pregunta.
Pablo, el Audi, ¿qué vida media digamos, en el suelo queda? Digamos, ¿cuánto dura? Bien, a ver, la vida media del producto es muy corta. Generalmente son alrededor de 14 días lo que tiene el Audi como vida media en las dosis recomendadas, ¿no? A ver, eso es un punto que por ahí destacamos principalmente, siempre apuntándolo con el que es hoy el competidor que más superficie tiene aplicado en el mercado, que si vamos a Topramezón es un producto que la vida media en el suelo es muy alta, son alrededor de más de 200 días, 200 y pico de días, 118 lo que dicen los estudios. Entonces, nada, es un producto que lo podemos estar posicionando, digamos, teniendo en cuenta que no podemos tener, digamos, problemas de carry over a próximos cultivos venideros, ¿no? Y más que nada, si estamos en un congreso donde es siempre verde, siempre vivo, tener en cuenta y presente que muchas veces, si son cultivos de servicio los que vienen después, es un punto, digamos, a tener presente una vez que hacemos estas aplicaciones de estos productos. Si bien, digamos, hoy no están en el barbete, estamos corriendo, digamos, los estudios de carry para todo este tipo de cultivos de servicios, que son los que por ahí, a ver, si nos vamos a los cultivos tradicionales, muchas veces uno decía, son 90, 120 y pico de días, no pasa nada porque tengo barbecho. Y hoy en día estamos tan intensificados en las rotaciones que no solamente tenemos que pensar en lo que estamos aplicando hoy, sino lo que aplicamos antes. Y por ahí, y ese es otro punto, no sé si vendrá la pregunta o no, pero muchas veces las consultas que nos llegan a nosotros es qué pasa si aplicamos otro HPPD como preemergente. O sea, ahí tenemos también HPPD como preemergente. Bueno, y ahí es lo mismo, es ver cuál es la vida media de cada uno de estos productos. Ejemplo, nosotros tenemos Adengo, que la vida media de isoxaflutol en el suelo son de 20 y pico de días, 28 días. Entonces, y después tenemos a biciclopirona, que la vida media es altísima en el suelo, son 200 también, 215, 213 días. Entonces, una cosa es no generalizar, es decir, no se puede hacer HPPD sobre HPPD, sino tener en cuenta qué HPPD. Ejemplo, tal vez podríamos estar haciendo Adengo más Laudi, son 2 HPPD con vida media corta, y tal vez no podríamos estar haciendo biciclopirona con Topramezone arriba, que son 2 productos que tienen 200 y pico de días de vida media. Entonces, nada, eso un poco quería terminar de cerrar la respuesta. Buenísimo, buenísimo. Nico, Sí. yo pensé que ya estábamos con la pregunta, pero no, hay más. Vos nombraste lo de BT4 Pro. Creo que lo nombraste, pero no sé si tenés algún detalle de qué agrega al BT3. Sí, en realidad es el MIR 162, Tommy, que es la incorporación que le da protección hoy, digamos, sobre esta principal, o el principal problema que tenemos con Spodoptera, ¿no? Perfecto. Y una pregunta más, vos hablaste de la herramienta para potenciar información, para tener información y demás. Y con respecto a esto, te quería consultar por FieldView, que también es una herramienta que tienen dentro de Bayer, y qué superficie, cuántas superficies tienen relevada y cómo hacen esta interacción con esa plataforma para realizar esta investigación. Es una buena pregunta y la verdad que estamos muy contentos con cómo viene adoptándose FieldView y sobre todo la utilidad que brinda la herramienta, ¿no? Yo creo que lo decía un poco en la presentación. Yo creo que lo importante es, durante muchos años, muchos hemos venido, los productores han venido juntando quizás mapas de rendimiento, información, pero esta herramienta realmente te permite tenerla de una manera disponible y hacer análisis de una manera extremadamente sencilla, digamos. Y la toma de decisión inclusive muchas veces las podés hacer directamente en vivo, ¿no? Porque si tenés señal, por dar un ejemplo, de 4G durante las máquinas cuando vas procesando, vos podés ver en vivo el movimiento de la máquina con todos los parámetros y los sensores que va tomando cada una de las máquinas que están operando en el campo, ¿no? Y la verdad que el desarrollo es espectacular. Hoy, a nivel país en Argentina, ya tenemos 2,5 millones de hectáreas relevadas con FieldView
y si nos vamos un poco al globo, ya estamos hablando de 36 millones de hectáreas con 30.000 productores, ¿no? Y la verdad que es una herramienta, desde mi punto de vista, muy, muy contundente y que trabaja mucho, Tommy, vuelvo a insistir en eso, ¿no? Sobre la eficiencia en el proceso del sistema productivo. Nos hace tomar más y mejores decisiones, ¿no? Así que creo que eso es muy bueno, más allá de la potencia, ¿no?, que genera esta información y estos datos para poder tomar mejores decisiones. Sí, buenísimo. Pareciera que es un gran complemento a lo que mostraron. Bueno, chicos, creo que estamos bien, hemos cumplido con el tiempo y fue muy buena la presentación. Obviamente los dejo abiertos si quieren tener algún comentario final. Por parte de las preguntas ya quedaron saldadas. No sé, Nico, Pablo, si tienen algún comentario. Tommy, no mucho más de mi parte que agradecerle el espacio a ustedes por permitirnos estar en el Congreso, agradecerles a los que están atrás de la pantalla que escucharon. Después de la presentación, Tommy, tenés nuestros datos, si alguien necesita por ahí alguna consulta o alguna duda puntual que haya quedado, bienvenido para tomarlas. Así que de mi parte, no más que eso, es agradecimiento. Yo también agradecer, digamos, la oportunidad de estar acá y sumarme a lo que dijo Nico. Estamos para darle soporte al cliente en todas aquellas dudas que tenga para ser más eficiente en el uso de los productos que Bayer ofrece. Tenemos mucha información para compartir, la tenemos disponible y estamos para eso. Así que lamentablemente hoy no podemos estar cara a cara, pero bueno, lo podemos hacer telefónicamente. Y por último, Tomás, déjame hacer el chivo. Sigue colgado online lo que fue el lanzamiento del Audis en www.lanzamientodelaudis2020.com.ar. Ahí pueden ver todo lo que fue este evento que, bueno, tal como está haciendo ahora el Congreso de APRESID, nos estamos acostumbrando a estos lanzamientos online y virtuales. Así que bueno, nada, muchas gracias por el tiempo. No, buenísimo. Y bueno, para que sepan, ahí en la plataforma del Congreso también los van a poder contactar si quieren a Pablo y a Nicolás. En la parte de disertantes van a tener los datos y van a poder mandarle mensaje inclusive si quieren. Y por otro lado, hay un espacio de stand virtuales donde está el stand de Bayer, así que ahí también está el contacto de todo. Me faltó recalcar eso, pero es importante. Me lo estaban diciendo por la cucaracha recién, que los invitemos a que pasen por el stand, que ahí tenemos no solamente lo que es maíz, sino tenemos todo lo que es el portfolio integrado de Bayer. Hay muchos amigos de Bayer ahí para visitar, buenísimo. Exacto. Bueno, les agradezco el tiempo y muy claro todo, muchas gracias y nos vemos en la próxima charla.